El tema del día de hoy es el capítulo 2, teorías, métodos y modelos de la economía, queriendo hacer énfasis en donde no existe una sola teoría, sino varias teorías. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este recorrido, las teorías económicas, los conceptos, principios, relaciones fundamentales de esas teorías, el método de cada una de las teorías y por consecuencia, si tienen un método de construir un conocimiento, entonces, pues tendrán su propia teoría y su propia recomendación de carácter de política económica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, es necesario considerar que estamos hablando en primer lugar de teoría, ¿sí? No es de que exista una teoría económica. Es muy fácil decir la teoría económica, la economía, ¿sí? Son las teorías económicas. Este espacio es un espacio teórico donde se encuentran muchas características metodológicas, ontológicas, supuestos, principios, relaciones. Tal vez si estuvieran en otra universidad, podrían decir es la teoría. No, que afortunadamente estamos en una universidad plural, ¿sí? Una teoría que es una universidad que es, como su nombre lo dice, universal, entonces nos permite abrir muchas puertas para el entendimiento y para el conocimiento. ¿Sí? Quisiera tratar todas ellas, pero bueno, la parte de que estamos acotados en términos de tiempo, nos será suficiente con hablar de 2 o 3 aproximaciones teóricas. Estas será, digamos, la escuela keynesiana, la escuela neoclásica, la escuela evolucionista, existen otras como la institucionalista. ¿Sí? Vamos entonces a plantear esta misión. Sol, ¿te encuentras ahí, por favor? ¿Me Sí, puedes profesor, aquí estoy. el favor de leernos esta misión fundamental de la teoría económica? Sí, la misión fundamental de la teoría económica es explicar los fenómenos económicos que tienen lugar en la realidad económica. La realidad es tal y no se equivoca. La que posee equívocos es la explicación que trató de entender los procesos económicos y no lo pudo hacer, y que por tanto se tiene que reelaborar o desarrollar. La teoría y sus explicaciones son las que posee equivocaciones y errores, y los teóricos han de tener la modestia para asumir esos errores, encontrar la fuente de los mismos y entonces sugerir propuestas para mejorar o en el extremo reformular la teoría. Muchas gracias. Esa es la misión que ustedes tienen como economistas. Quisieron conocer economía, quisieron estudiar economía para conocer cómo funciona la misma. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra misión y es también la misión de la teoría económica, explicar los fenómenos económicos. Tenemos que buscar la mejor forma para explicar esos fenómenos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Lo que buscamos es estudiar los enfoques, las teorías que analizan la economía y de esa manera contribuir a su conocimiento y a sus explicaciones. No existe una teoría, existen varias teorías, ¿sí? Y tenemos como planteamiento, el planteamiento fundamental, ¿sí? De la teoría económica y de los docentes, es lo que nos ha leído Sol.
que es explicar cómo funciona la economía en su conjunto, ¿sí? Entonces, la pregunta es esta, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias teóricas, conceptuales, metodológicas más importantes entre las teorías? Hay, dije, varias teorías. Voy a poner énfasis en las que están aquí mencionadas, ¿sí? Eh, Vamos a clasificar, vamos a seguir una clasificación eh, que nos hace mención un gran economista, ¿sí? eh, Keynes. ¿Sí? Él considera a las teorías como la clásica y dentro de esta está a Adam Smith, a David Ricardo y a Carlos Marx. ¿Sí? Perdón, profesor, Sí, perdón, ¿esta es la pregunta del día o no? ok, ok, sí. La pregunta del día consiste en explicar, ¿sí? ¿Cuál es la misión de los economistas? Ujú, ¿sí? Y entonces regreso a los economistas clásicos. Adam Smith hizo una gran investigación y así hemos dicho que busca analizar la economía como la ciencia que investiga la fuente de la riqueza de las naciones. Ricardo, por su parte, aportó su idea en el sentido del proceso de distribución de esa riqueza y el papel que tiene el Estado. Y finalmente Marx analizó todo un proceso complejo en el cual la acumulación y el crecimiento, ¿sí? Tienen lugar. ¿Sí? Por tanto, bueno, si nos basamos en los clásicos, una definición de la economía a partir de ello sería el estudio, la ciencia que estudia cómo se dan los procesos de generación de riqueza, del ingreso, de su distribución y del proceso de crecimiento y de acumulación. Una segunda escuela, por supuesto, hay muchos economistas, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a destacar a Edgeworth, a Marshall y a Milton Friedman. Ellos tienen como misión, sí, plantearon que el elemento fundamental de la economía era el equilibrio parcial y el equilibrio general, y han construido un modelo a partir de esa idea. Posteriormente, Keynes y los post-keynesianos, lógicamente encabezados por Keynes, pero algunos de sus seguidores, como son Skidelsky, Marlaboa en macro y Frederick Lee en microeconomía, nos enseñan la importancia que tiene en los procesos de crecimiento y de generación de empleo, de ocupación, el mismo Estado. ¿Sí? Un economista sumamente notable durante muchos años, durante muchas décadas, olvidado fue Schumpeter, ¿sí? El cual da lugar a una de las escuelas más importantes en la actualidad, que es la teoría evolucionista. Existen otras escuelas que son realmente relevantes, que son muy importantes. Por cuestiones de tiempo no los podemos desarrollar como yo quisiera, pero está, por ejemplo, la escuela institucionalista, la regulacionista, la complejidad, la del management y otras muchas más. Por ejemplo, un economista como Mark Laboa plantea que hay 17 grandes escuelas. ¿Sí? Em, Quisiera en ese momento hacer esa primera clasificación. ¿Sí? Vamos, como he dicho, la cantidad de escuelas es muy grande, pero en este curso introductorio quisiera
dividirlas en solamente dos escuelas, ¿vale? ¿Sí? En dos grupos, dos grandes grupos, ¿sí? Entonces, voy a colocar en un lado a un grupo, el cual tiene como énfasis decir que la economía es un proceso complejo y en crecimiento. Es un proceso, ¿sí? Porque tiene muchas partes, porque está interactuando, porque está cambiando, porque se está transformando y porque va creciendo. Y en este sentido, sí, me gustaría agregar a los clásicos, que destaca es Adam Smith, a David Ricardo y a Carlos Marx, a Keynes, a los keynesianos y a los evolucionistas. Entonces, algo que caracteriza a estos economistas es que ven así a la economía como un proceso complejo y en crecimiento. Un segundo grupo de economistas están conformados por una versión de Adam Smith, ¿sí? Donde en esa versión lo que se destaca de Adam Smith, a pesar de que su obra es enorme, muy rica, voluminosa, eh, sumamente interesante, se destaca que la gente es egoísta y que como la gente es egoísta, al buscar su interés particular, genera y encuentra el interés de toda la sociedad. Pero en el fondo, el agente se considera como un agente egoísta, ¿sí? En una lectura de la obra de Adam Smith, pues se plantea ese elemento. Y por tanto, los neoclásicos, ¿sí? Van a poner su énfasis en el equilibrio. ¿Sí? Y donde lo que está en el centro del equilibrio, ¿sí? Que tanto es un equilibrio parcial como general, es precisamente el agente, ¿sí? El agente cuya característica es que es un ser egoísta y que busca su interés individual, su interés particular, y gracias a eso se logra el interés en su conjunto. De tal manera que entonces en este sistema lo que va a existir son dos agentes. Uno es el agente consumidor y otro es el agente productor. Uno es el demandante y otro es el oferente, ¿sí? El Estado, ¿sí? Participa solamente como una externalidad, pero el modelo puro, el modelo mm, de equilibrio es solamente oferentes y demandantes. Algo que por supuesto no existe en estos economistas, los cuales van a colocar el énfasis en la parte de el proceso donde intervienen todos los agentes, por supuesto el Estado, ¿sí? No solo oferentes y demandantes, ¿correcto? Esa es la característica. Estos están centrados en un proceso de equilibrio, equilibrio parcial, equilibrio general, donde el agente es el individuo egoísta, ya sea como consumidor o como productor. Y estos como un conjunto de agentes que interactúan entre ellos, ¿correcto? Bien. Una segunda clasificación que podemos tener de estas escuelas es a través de su agenda de investigación y los conceptos básicos. Ujú. Para aquellos que estamos considerando como los economistas clásicos, tenemos que es, como he dicho, la creación de la riqueza, la distribución, ujú, y el crecimiento o acumulación. Ujú. Y los conceptos básicos son el trabajo, ¿sí? Eh, pero el trabajo en dos dimensiones.
¿sí? El trabajo individual, ¿sí? Y el trabajo social, ¿correcto? Bueno, en una de las versiones, sí es el trabajo socialmente necesario, pero no necesariamente tiene que ser ese el concepto. En general es el trabajo. Y los precios son precios de producción y precios de mercado. Ujú. Bien. En cambio, en la parte de la teoría neoclásica, nuevamente el concepto es el concepto de equilibrio general o equilibrio parcial, ¿sí? Y lo que está ahí en juego es la oferta y la demanda puesto en el mercado. Ujú. O sea, la institución, ¿sí? O el hecho que existe ahí es el mercado, ¿sí? ¿Ok? No existen instituciones, no existe Estado, sí, lo que es simplemente el mercado y con dos fuerzas, la oferta de la demanda, perdón, la oferta y la demanda. ¿Sí? Bien, hay diferentes conceptos. En este caso, lo interesante es, ojo, que es una maximización, la maximización de las utilidades o de los beneficios, ¿sí? Vamos a colocar aquí de la utilidad o de los beneficios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y el precio, quien define el precio es el mercado. Dado que tenemos solamente, ¿sí?, al mercado y en el mercado hay oferta y demanda, efectivamente, pues en el mercado, casi como de manera tautológica, pues es la oferta, ¿sí?, y la demanda, ¿verdad? Entre ellos dos se va a definir el precio. En cambio, acá el precio puede tener muchos elementos o muchos componentes entre los que puedan estar cuestiones institucionales, cosas como impuestos, eh, fenómenos como la parte de la regulación, ¿sí?, los costos, el poder de mercado, etcétera. Ujú. Bien. En la tercera escuela de los postkeynesianos, pues ellos están preocupados por el crecimiento y por empleo, en particular por el pleno empleo o por el crecimiento del empleo, ¿sí? En el caso de los neoclásicos, no es que no esté presente el pleno empleo, lo que sí está presente es que suponen que siempre la economía está en pleno empleo. Y para Keynes, ¿sí?, y los post-keynesianos, pues no está la economía en pleno empleo, ¿sí? Keynes decía, solo rara vez, ¿sí?, la economía está en pleno empleo, ¿correcto? Entonces, de lo que se trata es de buscar la forma en cómo la política económica puede conducir al pleno empleo y al crecimiento económico. Para los neoclásicos, no es que no existe no es el crecimiento económico, sino que simplemente no es necesario porque la economía de entrada ya está en pleno empleo, entonces no tiene por qué pasar en un proceso de crecimiento económico. Hay un paso, hay un punto, una transición de un punto de crecimiento, de un punto de producción a otro punto de producción, pero no está exactamente el proceso de crecimiento, ¿sí? Para Keynes y para los keynesianos, el concepto de valor, ¿sí?, no es relevante, ¿sí? Eh, lo que sí es relevante son los precios, ¿sí? Consideran que los precios se pueden calcular sin necesidad de que se haya o que se haga relación al valor. Ujú. Los precios están fijados por las empresas a partir de sus costos más, ¿sí?, más un margen de ganancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos los institucionalistas.
los cuales consideran que en el proceso de crecimiento de las economías, en el proceso de qué hacer de la misma economía, las instituciones, ya sea como organizaciones sociales, como hábitos, como costumbres, como instituciones públicas, como instituciones privadas, ¿sí? Como esas organizaciones privadas son muy importantes para el buen funcionamiento de la economía. Por supuesto, para la escuela neoclásica, eso se puede ver como una cosa externa, ¿sí? La mejor, el mejor de los mundos es el libre juego de la oferta y la demanda, ¿de acuerdo? ¿Sí? El concepto de valor tampoco es relevante, ¿sí? Y los precios, pues hay diferentes mecanismos, ¿ok? Finalmente, o en la siguiente escuela, la escuela evolucionista, ella plantea que hay un crecimiento, que la naturaleza misma de la economía es de crecimiento, de desenvolvimiento, de evolución, ¿sí? En este caso, el padre de esta escuela es Joseph Schumpeter, ujú, y él va a plantear algo muy interesante. Va a partir de un modelo que está en equilibrio parcial, ¿sí? Y va a proponer que ese modelo, simplemente como una referencia teórica, ¿sí? En el momento en que se introduzca la innovación, va a dar lugar a al desenvolvimiento económico, es decir, a la evolución, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, como que el punto clave es la innovación. Esa es digamos, como la parte nuclear que va a hacer, ¿sí? Que se dé un proceso de innovación. Perdón, aquí me equivoqué, ¿sí? Eh, la parte de la innovación está aquí y Schumpeter, por supuesto, está en la parte de los evolucionistas. Entonces, ahí por favor lo colocan. ¿Sí? Y que entonces la economía es en un proceso continuo de evolución y que el valor, ¿sí? No es relevante. ¿Sí? En uno de sus modelos, él plantea que dado el poder que existe gracias a la innovación de las grandes corporaciones, son las grandes empresas, ¿sí? Las que fijan el precio, ¿de acuerdo? Que no es el mercado libremente porque no existen pequeñas empresas y miles de empresas, sino lo que existen son grandes y gigantes empresas. En diferentes libros, textos, los que estuviesen interesados, sí, la parte regulacionista es una escuela muy importante, sobre todo en París. ¿Sí? La parte de la complejidad ha tenido un gran desarrollo eh, en Estados Unidos, en Santa Fe, ¿sí? Y que habla precisamente de una relación que valga la redundancia, es de gran complejidad entre todos los agentes, entre todos los consumidores, entre todos los productores y en la relación que existe entre ellos, ¿sí? Uno de los líderes actuales es Wolfram Elsner, que visitó la UNAM hace 2 años. Esperemos que pronto nos visite. Sí, y es uno de los líderes de este campo de conocimiento que es la complejidad. Y luego la parte de management, que es muy importante porque plantea un vínculo entre la economía, ¿sí? Y la administración
y que está planteando que la economía siempre se mueve en un proceso de crecimiento, pero también de competitividad. Y uno de los grandes teóricos que afortunadamente todavía vive es Michael Porter. Ajá. Entonces, estas son algunas de las escuelas más importantes y que han hecho, sin duda, aportaciones a la economía. ¿Sí?